Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Somos David Botero y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo capítulo de En el Silencio Podcast. Y bueno, como les dijimos en esta temporada, en la anterior, hablamos un poquito de nuestra historia, de cómo en el silencio, digamos que Dios pudo transformar, mostrar, guiar, sanar. Y en esta temporada hablamos de que no solo queremos contar nuestra historia, sino cómo en el silencio Dios ha obrado en la vida de otras personas. Entonces, Hoy traemos una persona que a mí me inspira muchísimo. Yo he escuchado su podcast, he visto las cosas que ella pone y la verdad es que desde el momento en que yo escuché sobre ella, la verdad es que ha sido una inspiración para mi vida y me identifico muchísimo con ella. Te voy a contar un poquito antes de que se presente y las personas que nos están escuchando, yo sé que van a entender por qué me identifico con ella. Alexandra González, ella es conferencista, tiene un podcast que se llama Extravagantemente. Esto es así como por encima, ya les contará bien, donde ella ayuda a las personas a que puedan cuidar y cultivar su salud mental. Tiene un libro que dice, el nombre es Cambia tu mente, todo es relacionado con el tema de salud mental. Es una persona altamente sensible y le enseña a otros y los inspira ya estoy entendiendo. a cuidar su salud mental y vivir en libertad. Ella tiene un testimonio espectacular, hermoso, donde Dios hizo un milagro, donde podemos ver de verdad cómo Dios obra en nuestras vidas y la verdad es que queremos que la escuchen a ella hoy. A mí me encantan estas historias, de verdad que me encantan. Sí, mi esposa cuando me contó un poco, como que empecé a mirar y yo decía, wow, porque siempre decimos nosotros que la batalla, hay bien, hay mal, está Dios, está la oscuridad y la batalla siempre es en la mente. Entonces cuando empecé a ver lo que me mostraste, de verdad que yo dije, wow, increíble. Bueno, demos la bienvenida a Alexandra. Queremos darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación a ustedes, mis amigos de En el Silencio Podcast, a toda la audiencia. La idea es que, en efecto, hoy podamos tener herramientas para cuidar y cultivar nuestra salud mental. Bueno, Alexandra, cuéntanos para los que están escuchando un poquito sobre ti. Alexandra González, yo vivo en Bogotá, Colombia. Hoy en día mi pasión, mi propósito de vida es enseñar acerca de salud mental. Hace unos años estudié psicología, pero mi primera carrera en la universidad fue artes plásticas, porque como tú lo decías, soy una persona altamente sensible, aunque cuando yo estudié artes, yo no sabía que yo era paz. Hasta años después me di cuenta que yo era altamente sensible. El 20% de la población es altamente sensible. Y en el 2012 fui diagnosticada con depresión, con esquizofrenia. Dios hace un milagro porque fue una travesía muy dura, de casi morir por intentos suicidas, delirios, alucinaciones. Y luego de ese milagro que narro en mi libro Cambia tu mente, viene todo un proceso de restauración, de sanidad, de caminar hacia atrás para encontrar qué me había llevado a ese punto, para nunca volver allí y para, por el contrario, encontrar lo opuesto al pesimismo, a la baja autoestima, al resentimiento, a la amargura, a la queja, y poder entonces caminar de una manera libre y, como yo lo llamo, extravagante. Por eso en el 2020 nace Extravagantemente, que es lo opuesto a mi vida durante muchos años, y es cuando tuve ese encuentro con la luz de vida, con Dios, y yo siempre cito a Isaac Newton, porque él dice, solo cuando hay luz, hay color. Y por eso a mí la luz me cambió la vida. Alguien que vive en depresión vive en blanco y negro, a escala de grises, pero llegó la luz y con ella el color. Y a eso me dedico hoy, a llevar luz y por ende color a la vida de tantas personas que sufren por las enfermedades mentales. Así que bueno, para mí siempre es un privilegio hablar acerca de este tema. Algo que me impacta con lo poco que dijiste ahorita aquí es que, y ahorita nos cuentas un poquito de todo ese camino, ¿no? Pero Sí. a mí me impacta es que es algo que a veces pensamos y mi esposa en un momento como que tenía que manejar estos temas de depresión, pero yo no. Yo siempre era más por el lado de la ansiedad, nunca entendía esto. Pero algo que me impacta de un camino de estos es que uno piensa que no, yo no sufro de eso, no me puede pasar, pero le puede pasar a cualquiera y a la vez, cuando entran en eso y les pasa,
asimismo pueden salir. No es como un hueco o un abismo sin salida. Entonces, porque a veces pensamos los que no nos dan, que nunca puede pasar, y los que sufrimos de esto, que nunca podemos salir. Entonces, en tu historia corta, lo que acabaste de decir, vi como fuiste de no te pasaba y te sucedió, y después, estando en eso, pensaste que no ibas a poder salir y saliste. Y creo que va a haber una conclusión de esto de qué fue ese común denominador de que te ayudó a hacerlo, pero me impacta eso porque es para cualquier persona y que nunca lo ha vivido, entender que a cualquiera le puede pasar, y el que lo está viviendo, entender que se puede salir. Cuéntanos un poquito, Alexandra, porque todo lo que dices ahorita, y yo hablé de ti, y lo que tú acabas de contar, no siempre fue así. Antes, hubo una historia antes de eso y un tiempo, digamos que de oscuridad, como hablas tú, en el que no siempre fue así. Cuéntanos un poquito sobre esa historia, resumido. Yo sé que, digamos, tú tienes en tu podcast de Extravagantemente, y yo quiero invitar a las personas a que nos están escuchando, que conozcan un poco más de Alexandra, vayan a su podcast, también lean su libro, vean su contenido, porque es algo espectacular. Pero cuéntanos un poquito de esa oscuridad y ese tiempo de oscuridad en el que tú atravesaste para luego ya tener tu testimonio. Claro que sí, Natalia. Bueno, mira, yo siempre digo esto, las enfermedades mentales no se desarrollan de repente. Es la sumatoria de ingredientes que vamos recolectando. De hecho, en mi libro más reciente, que se llama Cartas a una joven deprimida, cada capítulo es un ingrediente que puede llevar a las personas a la depresión. En mi caso, como les mencionaba previamente, fue el tema de resentimiento y amargura. Fue uno de los más latentes hacia mi papá, esa figura de autoridad que tenemos todas las personas y que, dependiendo la calidad de esa relación, pues va a repercutir en nuestra salud mental, física, social. Y mi relación con mi papá los primeros años de vida fue muy tortuosa. Mi papá tiene un temperamento súper diferente al mío. Él no tenía a Dios en su corazón, entonces veía que maltrataba a mi mamá, no estaba en las fechas especiales, había alcoholismo, maltrato verbal. Y para mí eso fue muy duro, una persona altamente sensible, súper artista, que los gritos la impactan, que tal vez un papá que maltrate físicamente a su mamá pues queda completamente traumatizada. Todo eso fue haciendo mella en mí, y en la adolescencia mi premisa fue: yo no me quiero casar nunca en la vida, menos con alguien como mi papá. O sea, mi relación como con esa figura fue muy tortuosa. Y mi sueño, yo siempre en mi libro Cartas a una joven deprimida digo, mi sueño nunca fue, ay, quiero ser mamá, quiero casarme. No, mi sueño es, quiero ser libre, quiero irme, quiero ser independiente. Y obviamente está bien, pero mi motivación estaba mal. Eso también que hizo en mí, la soledad. Una chica de mucha soledad, líder por antonomasia en el periódico del colegio, estaba en la política escolar, pero llegaba a mi casa y me recluía en libros. Y leía libros de tragedia, de llorar, donde la protagonista era huérfana, donde le había pasado, mejor dicho, cosas terribles. Y claro, yo siempre me identificaba con el dolor, con la que estaba como aislada, la que estaba rechazada. Entonces, bueno, eso por un lado, baja autoestima. Un papá tiene esa tarea tan ardua de afirmar. Yo siempre digo pila triple. Claro, yo no recibía eso, mi papá estaba ausente. De hecho, mi papá me vino a abrazar hasta después de los 20 años. Entonces yo siempre digo esto, Dios me abrazó antes de que mi papá me abrazara, y ya, bueno, después fue un bono y una reconciliación muy bella. Pero claro, el tema de la baja autoestima, entonces yo me creía Betty la fea. Yo creo que Betty es aquí conocida en toda la población hispana, y yo decía, no, o sea, y obviamente sufrí bullying en el colegio. Entonces bueno, ya van más cositas que se van sumando, y yo empecé a hablar mal. Y por eso en mis libros yo siempre digo, el pesimismo es la antesala de la depresión. Entonces ahí ya vamos poniendo soledad, baja autoestima, resentimiento, pesimismo. Y ya todo explotó cuando yo llegué a un punto de mi vida, al comienzo de los 20 años, donde dije, la solución está en irme de Colombia. Colombia me afecta, me voy de la casa y de Colombia. Pero luego me di cuenta que la depresión no se sana cambiando de país, sino cambiando de mente, de manera de pensar. No se cambia, no se va cambiando de estado civil, sino de manera de pensar. Y lastimosamente en Estados Unidos, donde fui a vivir en frontera con Canadá, se sumaron más ingredientes, que fue rechazo por ser latina, me recluí mucho más, insomnio,
luego vinieron delirios, alucinaciones, y ahí ya colapsé. Fui a un hospital, a un centro psiquiátrico después, y el diagnóstico no solo fue depresión, sino también esquizofrenia, porque ya tenía una conducta psicótica. Y en ese momento más oscuro de mi vida, en la noche más oscura, es donde tengo un encuentro con Dios. Wow, dirías que en ese silencio, literalmente de oscuridad también, porque no solo silencio, sino un lugar oscuro, encontraste la voz de Dios y ahí fue un antes y un después, dirías. Eso es... Totalmente, totalmente. Para mí la vida me cambió. Yo conocía de Dios, pero yo no conocía a Dios, a la persona de Jesús. O sea, yo había ido a la iglesia cristiana, católica, de hecho, por estar en un país como Colombia, pues es el país del Sagrado Corazón, ¿saben? O sea, de que la gente va a la misa, inclusive la gente que va a hacer cosas malas después va y se consagra. Entonces vivimos en esta cultura, pero uno no tiene una relación personal. Mira, hoy yo estaba hablando con mis papás y yo les decía, la base, una de las bases de las relaciones exitosas es la admiración. Y tú solo admiras a alguien a profundidad cuando la conoces. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú lo admiras porque lo conoces y empiezas a hablar, Él es grande, Él es poderoso, mira lo que hizo, lo otro. O sea, no dejas de hablar porque te maravillas y lo admiras. Si eso no ocurre en tu vida es porque tú no lo has conocido. Yo hasta la fecha hasta me daba pena hablar de Dios. O sea, yo decía, ay, no, y uno ahí lo esconde porque no lo has conocido y no lo admiras, no estás maravillado. Pero como les comentaba, queridos David y Natalia, Él me encontró en mi noche más oscura. Los psiquiatras me decían, ¿cómo te llamas? Yo ni decía Alexandra, yo decía todos los nombres menos Alexandra. Ese era mi estado de enajenación. Yo ya había tenido un intento suicida que lo narro en mi libro Cambia tu mente, por las voces que yo ya escuchaba en una autopista interestatal de Estados Unidos. Ustedes saben, tienen 5 o 6 carriles por lado. Me pasé la autopista y yo escuchaba cómo los carros a esa alta velocidad se chocaban, o sea, pitaban. O sea, ese día no me mató un carro porque Dios me ama. Pasé al otro lado ilesa. O sea, miren, hay cosas que Dios por su amor me hizo borrar del disco duro, pero hay cosas que por su amor me dijo, ahí te las dejo. Como ese día, o sea, yo lo tengo tan claro. O sea, los carros chocándose, o sea, qué muerte tan trágica hubiera sido ser atropellada por un carro a esa velocidad. Pero Dios me cuidó y luego en el hospital me encontró. Hubo un milagro porque ya los médicos dijeron, ella estará internada de por vida. Le dijeron a mi papá, su hija nunca se graduará de la universidad, nunca podrá trabajar, nunca podrá tener dinero, no se va a casar, no va a tener una vida funcional porque la esquizofrenia no tiene cura. Y hoy yo agradezco por mis papás porque no negaron el diagnóstico, pero tampoco negaron su fe. Y dijeron, sí es verdad este diagnóstico, es una realidad, pero no es la verdad. Y por eso hoy yo claramente digo, un diagnóstico no es identidad ni destino, es simplemente eso, un diagnóstico. Y mis papás pelearon por mi libertad, los dos. Se perdonaron, hicieron su proceso, oraron, ayunaron por mí, hasta que Dios escuchó su clamor y los conectó de manera milagrosa con un pastor que había venido orando por 40 días y 40 noches, como lo suele hacer todos los años. Y el día que mi mamá lo contacta, en una madrugada desesperada, orando a gritos y desde el vientre, ese pastor le dice que ese es el día 40 y que, o sea, de hecho mi mamá lo contacta por Google, o sea, una cosa loca que solo pudo haber sido Dios. Y el pastor le contesta en español, vivía en Houston, hablan como por 2 horas y esa es la conexión divina que Dios hace. Después de que ya mis papás habían hecho su tarea y ese pastor ese mismo día va a orar por mí. Se demora una cuestión de 10, 15 minutos, es la presencia de Dios, el amor de Dios. Y este es el encuentro que tuve porque Dios a través de él me dio 3 palabras que están consignadas en mi libro Cambia tu mente. Ese pastor no tenía ni idea de mi historia de vida y me dijo, número 1, Alexandra. O sea, lo primero que me dijo fue, ¿quién eres? Porque ya los psiquiatras me decían, ¿cómo te llamas? Yo decía nombres de toda la gente menos el mío. Y cuando él me dijo, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? De inmediato yo le dije, Alexandra. Yo volví en mí misma y hasta el día de hoy yo sé que soy Alexandra. Y él me dijo, recuerda esto, Alexandra, eres hija de Dios.
Todo lo demás va a ser accesorio en tu vida. Todo lo demás es ser políglota, tener una carrera 2, 3, ser mamá, esposa. Eres hija de Dios. Identidad, lo describo yo en el libro. Número 2, me dijo Alexandra, eres perdonada para perdonar. Estás sellada con la sangre de Cristo. Y ese día me pidió perdón, me dijo, te pido perdón en nombre de tu papá, de los hombres. Y yo decía, este señor, ¿quién le dijo? O sea, ¿de dónde sabía? El Espíritu Santo. Y fue maravilloso porque me habló de sanidad, perdón de mi alma. Y número 3, me dijo una palabra que hasta el día de hoy me resuena todos los días. Me dijo, dentro de ti hay una generación de libertad y no de esclavitud. Me hablaba del tenía una gotica de pelo, había perdido kilos, estaba demacrada, desahuciada clínicamente, y en ese momento de estar en el suelo, Dios me estaba viendo hoy, cuando hablo en conferencias, en el podcast, voy a emisoras, comparto mi historia de vida, y me estaba viendo cumpliendo ese propósito, aun cuando yo estaba en el piso. Así que ese fue mi encuentro con Dios, identidad, sanidad y propósito. Wow, increíble. Impresionante, la verdad, impresionante, porque nosotros en este podcast siempre hemos hablado de varios testimonios y de cosas que ha hecho Dios poderosamente, porque siempre le recordamos a la audiencia que no importa, independientemente lo que decías tú, catolicismo, cristianismo, aquí no venimos a hablar de religión, sino realmente tener un encuentro con Dios le transforma a uno la vida. O sea, tener ese encuentro con Jesús nos cambia, y tener ese encuentro con Jesús nos permite ver la verdad, y de todo lo que hablabas tú es como ver que lo que dices tú es impresionante, cómo Dios te busca, porque nosotros a veces creemos que no, que es un Dios lejano, que es un Dios que no se interesa por nosotros, pero con esto vemos, y muchas veces lo hemos hablado acá, de cómo Dios está literalmente en búsqueda de nosotros y está buscando esa oportunidad para que nosotros levantemos la mano y demos ese sí, y digamos, ok, te permito entrar a mi vida y te quiero conocer como persona, quiero saber quién eres, y eso que hizo en ti lo puede hacer en muchas personas, y esto es un testimonio poderoso, pero así como lo hizo en ti, en las personas que nos están oyendo y de pronto tienen algún tema de salud mental o están atravesando por algo, lo hizo con Alexandra, lo hizo conmigo también en su momento de mi testimonio de también una depresión fuerte, donde Dios transformó mi vida y transformó todo. Lo puede hacer con ustedes también. Y Alexandra, tú decías que es impresionante porque yo no había escuchado, bueno, escuché obviamente tu testimonio y todo, pero ahora que estás contando cosas, dices tú, yo no me quería casar, yo no quería tener hijos, yo quería ser libre. Igualito, a mí me pasaba exactamente igual. Impresionante, cuando conocí a mi esposo, lo primero que le dije, yo no, nada, no quiero casarme, no, y Dios fue en obediencia, digamos que fui dando esos pasos. Hoy en día tengo 2 hijas, tengo gemelas idénticas, llevamos 8 años de casados, y además soy mamá foster, que tengo niños de acogida en casa. O sea, Dios a mí me dio una vuelta, y no es lo que tú quieres, sino es lo que yo tengo para ti, y ha sido espectacular. Entonces, poder escuchar eso de ti me parece impresionante. Y me gustaría que contaras, ok, eso fue el antes, esa fue Alexandra antes, esto fue lo que Dios hizo en ese momento, y que contaras un poco de Dios te sacó de ahí, lo que tú haces ahora, que es demasiado inspirador para nosotros. Muchas gracias, Natalia y David, y en efecto sé que eso es lo que hace un encuentro con Dios, con la luz, y lo que les comentaba, trae ese color a nuestra vida, y Él nos busca, o sea, Él nos busca y nos encuentra, y por gracia, por misericordia, hoy hago muchas cosas, o sea, todo lo que yo hago hoy es por gracia, o sea, cada día que me levanto digo, me hubiera podido atropellar un carro en el 2012, todo lo que estoy haciendo hoy es un regalo. O sea, cada día para mí es un regalo. Levantarme y pensar, gracias Dios. Me ilusiona todos los días. O sea, yo no me levanto y como, ay, el problema. Yo me levanto con gratitud. Gracias porque este día es un regalo. Entonces, desde esa postura y desde el 2012, o sea, justo antes de la pandemia ya estaba en mi agenda, este año vamos a iniciar un podcast. Ya estaba en la agenda. Y fue como, llegó el confinamiento y ya el podcast salió al aire. O sea, fue como, ya estaba en el plan de Dios. Y fue empezar a hablar acerca de salud mental y fe práctica. Porque para mí la ciencia y la fe no son divergentes. Siempre digo esto, la ciencia desencripta principios que están escritos en la Biblia, donde está la voz de Dios, la palabra de Dios. Y cuando lo hace, wow,
O sea, yo he leído temas psicológicos que digo, esto estaba escrito hace tantos siglos, pero se desencriptó. Y lo que yo quiero hacer con el podcast, con la revista, con los libros, es esa pareja, esa dupla entre la ciencia y la fe, de manera tal que todos tengamos herramientas para cuidar nuestra salud mental, nuestras relaciones interpersonales. Y bueno, en el 2021 nace este libro que se llama Cambia tu mente. Cambia tu mente, aprende el arte de pensar bien y comprueba que la vida es bella. Porque me di cuenta que el problema no es la tristeza. Todos tenemos emociones como tristeza, miedo, alegría. El problema son los pensamientos que acompañan a la tristeza, porque la depresión es un sentimiento de tristeza profundo. Y sentimiento es la suma de emoción más pensamiento. La emoción es biológica normal. El tema está en lo que pensamos. Aprendimos a pensar mal, pero la ciencia nos dice y la fe nos dice que podemos aprender a pensar bien. Así que parte de mi tarea es enseñarle a la gente a pensar bien, cómo pasar de pesimista a optimista. Yo me considero una pesimista rehabilitada. O sea, ya no soy, he tenido recaídas, pero pasaron, nadie se cura en línea recta. Pero ya hoy eso es lo que quiero hacer con el libro más reciente que se llama Cartas a una joven deprimida. Justamente es eso, o sea, este es el súper milagro, porque es un libro que escribí con mi papá, o sea, con mi papá. Escribimos este libro después de ir a terapia juntos, después de compartir mucho tiempo juntos y de tomar responsabilidad. Yo dije, ya las memorias del pasado fueron suficientes, dolorosas, pero yo tengo la responsabilidad sobre mi vida y la inspiración del cielo para ser líder de mi vida. Quiero crear nuevas memorias con mi papá. Y este libro es un milagro en primer lugar porque lo escribimos juntos. O sea, escribir un libro solo es difícil, pero ahora escribirlo a 4 manos es como Bastante. Y ya, entonces no sé qué seguiré escribiendo. Este libro son cartas que escribimos mi papá y yo. Cartas a una joven deprimida, es un libro para mujeres, para jóvenes, pero también para los papás, los esposos, los que son ayudadores. Mi papá lo escribió como ayudador, como periodista, consejero familiar. Yo desde la psicología, desde la experiencia, y con cada producción que hacemos, curso, libro, lo que queremos hacer es educar a la gente, entregarle herramientas para que cuiden de manera práctica su salud mental. Ese es mi propósito de vida, así que bueno, no pienso pensionarme, sino seguiré haciendo esto hasta el último día que respire. Impresionante, ese tema de salud mental, de verdad, a mí me encanta porque este año precisamente, bueno, este año y desde un poco desde el año pasado, nosotros lo hemos estado hablando mucho porque nosotros nos vinimos a vivir a Estados Unidos hace 2 años y medio y la verdad el tema acá de salud mental es fuertísimo, si en nuestros países es fuerte, en Estados Unidos de verdad hay como un tema espiritual que hace que uno recaiga en eso y nosotros cuando llegamos a este país, digamos que de alguna manera yo tuve una especie de recaída donde yo desde la adolescencia no para mí era como Jesús me sanó y nunca más, pero cuando llegué acá fue un tema tan fuerte y mi esposo empezó con algunos temas de ansiedad que nosotros dijimos, esto no es normal, esto no es normal y empezamos como en esa búsqueda y en ese proceso, bueno, yo entré a terapia que nunca había estado en terapia, muchas cosas, escuché tu podcast completo que me fascina, me encanta cada uno de los temas que hay ahí que son de verdad demasiado poderosos y sirven muchísimo y con todas estas herramientas como que aprendimos y Dios nos mostraba, así como cuidan su cuerpo físico, así como cuidan su área espiritual y la están alimentando, este tema de salud mental es una realidad y más personas tienen que ser conscientes de eso porque mucha gente o estoy enfermo o no estoy bien y aún los cristianos, los creyentes son como, soy creyente, no tengo por qué sentir esto, algo está mal en mí porque si yo creo en Jesús, ¿cómo es posible que yo tenga un episodio de ansiedad o cómo es posible que yo me sienta desanimado? Y ahí es donde uno dice, hay que educar más a las personas porque esto es una realidad y debemos cuidarlo. Y por eso el contenido que tú haces es tan valioso y siento que estamos en una temporada, en una época donde es necesario hablar de esto y hablarlo a los 4 vientos para que más personas sean conscientes y al ser conscientes puedan, lo que tú dices en tu libro, cambiar su mente y de verdad tener una transformación. Y hay una frase que a mí me impactó cuando estuvimos aquí porque hubo un tiempo en donde, me acuerdo un día, en donde mi esposa me encontró como dormido, pero era en el día. Y Uh-huh. yo no me podía levantar de la cama y yo decía, oh my God, esto es lo que es como la depresión. Esto, porque yo siempre le decía, no, levántate, pues ya, levántate. Y no podía en ese momento. Yo decía, wow, no me puedo levantar. Esto es lo que se siente, esto es horrible. Pero una frase que a mí me quedó sonando que me dijeron era, está bien
no estar bien, porque es la forma donde tú reconoces que no estás bien. Y entonces, como dice la palabra de Dios en la Biblia, dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, pero si tú no reconoces que estás débil, entonces como que Él no puede entrar a obrar. Y tú dijiste otra palabra, aparte de gracia, era misericordia, que puede que tú hagas esto y salgas de esto, pero siempre va a haber esa, como ese ataque o esa tentación de volver, porque al final como esa batalla es en la mente. Entonces, cuando hablas de misericordia, como que Dios nos dice también en su palabra que sus misericordias se renuevan todos los días. Entonces, sí, ayer tuviste esto, saliste, pero mañana puede que recibas esos mismos dardos de pensamientos, esos mismos inyecciones de pensamientos que te quiera hacer llevar hacia donde estabas antes, pero aunque lo hayas sentido, aunque lo hayas pensado, tienes una misericordia nueva en donde puedes otra vez renovar tu mente o cambiar tu mente, porque al final somos transformados es mediante la mente y asimismo somos atacados en la mente. Entonces, tanto el poder de transformación como el riesgo de caer están ahí, ¿no? Entonces, Todos los días. gracia y misericordia cuando lo dijiste, me pareció lo más impactante de esto y dijiste una cosa que a mí me quedó sonando y es eh, puede que sea tu realidad, pero no es tu verdad. Y eso es lo más difícil a veces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, personas que se vienen de Latinoamérica y que tenían ciertos estilos de vida y posiciones y comodidades y llegan a otra situación y esa realidad los consume, esa realidad los tumba y dice, esta es ahora mi realidad y entra depresión y esto, eso, pero que ellos pudieran entender que con Jesús puede que tengas una realidad, pero tu verdad está en Jesús, tu identidad está en Jesús, tu propósito está en Jesús y fijas tu mirada en eso y eso se convierte en tu realidad y es como puedes vivir de acuerdo a lo que Jesús dice de ti o lo que Dios dice de ti y no lo que tus circunstancias dicen de ti. Eso es Así lo que me es, lleva y como a creo que eso. también es el tema de la repetición. O sea, hay una frase en inglés que es, bueno, la traduzco, pero es como la consistencia es la madre de la maestría. Y otra es como la repetición es la madre de la habilidad. Cuando yo, o sea, la batalla de la mente es todos los días. O sea, todos los días Todos uno los va a días. tener esa batalla ahí de los sentidos y llega ahí la gente, los inputs. Pero yo, ¿cómo voy a hacer esa batalla todos los días? ¿Cómo la voy a pelear? Tú hablabas de este versículo bíblico que dice, tus misericordias son nuevas cada día. Hay una neurocientífica que se llama Caroline Leaf y ella dice, eso en la ciencia se llama neurogénesis. Todos los días, si pensamos bien, van a nacer nuevas neuronas. Y si pensamos mal, las vamos a matar. Cuando tú estás enfocado en la palabra y meditas, hay neurogénesis. Ahí se cumple la palabra. Tus misericordias son nuevas. Hay neurogénesis todos los días. Pero si piensas mal y te alejas de la palabra, lo que dice el mundo, lo que dicen las noticias, lo que dice la economía, pues claro, matas neuronas, no hay sinapsis, se te va la memoria. O sea, hay gente que inclusive empieza a hablar, dice, no, es que la edad, me estoy volviendo viejo, se me olvidan las cosas, es que es normal estar deprimido. Hoy conocí a alguien que decía, la depresión nunca se va. Entonces uno empieza a repetir lo que dice el mundo. Pero cuando yo me pongo de acuerdo todos los días de manera insistente, consistente, lo que dice la palabra, hay neurogénesis, o sea, la palabra es verdad, pero tenemos que hacer algo para que se cumpla. O sea, ahí está en latencia, pero está nuestra responsabilidad. Y también mencionabas el tema de cuando alguien migra a otro país, pasan muchas cosas, hay pérdidas. La tristeza es la voz de la pérdida. Cuando te vas a otro país, perdiste tu país, lo que tenías allá, tus comodidades. Y ante la pérdida se hacen dos cosas, o se recupera o se afronta. Si ya te fuiste de tu país, no vas a recuperar tu país porque ya lo perdiste de alguna manera. Afronta. ¿Cómo afronto? Entonces, hay mecanismos de afrontamiento que podemos aprender, pero de lo primero que yo les diría es una frase que también repetimos con mi papá, es nos enfermamos por callar y nos sanamos hablando. Hablen, tengan personas con quien hablar, con su pareja, verbalizar lo que sienten, lo que está pasando, lo que les preocupa, un psicoterapeuta, un pastor, un líder espiritual, pero no repriman eso porque va a llegar un momento donde explotan y tal vez cuando ustedes hablen encuentran la solución.
encuentran una alianza, encuentran un pensamiento resolutivo. Entonces, no aislarse y no reprimir también es parte de poder afrontar esas nuevas condiciones, esas rupturas sentimentales, esas frustraciones, esas pérdidas que nos pasan a todos en la vida. Así que bueno, esa es otra manera de también empezar a pensar mejor. Wow. Me encanta todo lo que dices. Yo quiero añadir ahí algo más. Todo lo que dices es tan cierto y es literalmente lo que hemos hecho y lo que Dios nos ha mostrado, porque cuando dejamos nuestro país llegó un momento en donde éramos como lo que dices tú, mirando hacia atrás lo que perdimos, pero llegó un momento en donde sentíamos que Dios nos decía, tienen que ser como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, no miren atrás, sino miren adelante. La promesa está adelante y tienen que afrontar, ya están acá, esto es a lo que yo los llamé y van hacia adelante, siempre sin quitar esa mirada hacia dónde van, y es lo que realmente a nosotros nos ayudó. Pero otra cosa que yo he escuchado mucho en el contenido que tú haces es conocerse a sí mismo, entender cómo somos nosotros, cuál es nuestra personalidad, cómo nos creó Dios, de qué manera, porque a veces nosotros mismos nos atacamos y no, como no entendemos por qué somos así, lo que digamos que hablamos con mi esposo muchas veces, en mi personalidad muy parecida a ti, soy diseñadora de modas, artista, creadora, siempre estoy soñando, una persona altamente sensible, me duele todo lo que le duele a otros, pero si tú no te conoces a ti mismo, entonces tú empiezas a verlo como debilidades y no entiendes las fortalezas de ese tipo. O sea, tienes que entender, hay unas fortalezas y unas debilidades, pero empiezas a manejarlo y a decir, ok, esto es lo que Dios me dio, ¿cómo lo manejo de una buena manera? Porque muchas veces nosotros somos como esa autocrítica y no entendemos lo que somos, y yo creo que es parte de eso, conocernos, afrontar las pérdidas, lo que dices tú, y poder buscar esa ayuda en esas personas que Dios pone a nuestro alrededor, y obviamente en la palabra, que nosotros siempre hablamos de los que de pronto no lo han leído, que las verdades están en la Biblia y es la palabra de Dios, y de verdad esto trae vida y trae sanidad. Sin embargo, hay algo, Exana, que me encanta, y es que cuando uno ve que se pueden volver la ciencia y Dios como una sola, y poder ver la palabra en la ciencia y poder ver la palabra en principios científicos y poder ver la palabra en lo que vemos, a mí me parece impresionante porque le permite a personas decir, wow, cuando uno ve todo esto, como porque el mundo quiere separarlo, como que no, mira, los que creen en Dios por allá en fábulas y en cosas, pero la ciencia dice, no, es que la ciencia dice la palabra y la palabra habla de la ciencia. Entonces me encanta cuando hablas de misericordias nuevas cada mañana, neurogénesis, una forma científica de comprobar la palabra, es para mí algo tan impactante, porque yo soy muy racional, yo soy muy como, y mi fe, parte de lo que me cuesta a veces, es que veo lo racional y después es como que, uy, lo sobrenatural a veces es como, uy, pero es que la ciencia, y entonces cuando veo esto, es algo que yo he luchado siempre, aún con una fe que va creciendo y la palabra, y conozco la palabra, pero a veces es ese choque que yo siempre tengo que alimentarme con cómo la ciencia la puedo ver dentro de la palabra y la palabra dentro en la ciencia. Entonces esto me encantó. No, y creo que aquí, bueno, tenemos las dos partes, la parte de Nati y la parte tuya, David, pero empezando con esta reciente, lo repito, la ciencia y la fe están súper ligadas, y para condensar eso solo diría, yo hablo de fe razonable. La fe tiene que ser razonable. Yo leo mucho Timothy Keller, y Timothy Keller, este año me leí, es razonable creer en Dios, creer en tiempos de escepticismo. Y él hablaba de identidad, cita antropólogos culturales, y yo decía, wow, tremendo, esto tiene que ver con autoestima, y ya como mi cerebro está como cableado a leer temas de salud mental, entonces así ellos estén desde escatología, apologética, teología, yo voy sacando cosas y anoto para mis libros, para todo, porque las conexiones están ahí latentes todo el tiempo, y la fe es práctica. Mi papá y yo tenemos un dicho, y es, la fe es un acto. La fe es un acto, o sea, no es un místico que aquí sentí un aire, un fuego, un espíritu, creo en el Espíritu Santo, pero la fe nos tiene que llevar a hacer algo. O sea, si sentiste la presencia de Dios y no hiciste nada, o sea, eres oidor, pero la fe nos tiene que llevar a ser hacedores. Ahora, en el contexto que tú me decías, Natalia, yo hablo de autoconocimiento. Hay gente que tal vez se ha olvidado de eso o no lo sabe, por eso la importancia de enseñarlo. De fábrica vinimos con un diseño y tenemos que empezar a descubrir ese diseño. Mi terapeuta me dijo hace unos años, me dijo, Alex,
además de Dios, la persona que siempre va a estar contigo eres tú. Conócete y ámate. Esa es tu tarea. Y empezamos a hacer talleres de identidad. Yo no sabía quién era, yo pensaba que mi valor estaba en los idiomas que hablaba, en la plata que tenía, los países a donde había viajado, y me di cuenta que ahí no estaba el valor fuerte de mi vida, sino en otras cosas, mi esencia. Ella me enseñó, tu identidad parte de la esencia, con que ya vienes de fábrica y que vas a empezar a construir a partir de eso. Con lo que venimos de fábrica es el temperamento. La personalidad se compone de temperamento, que es lo que heredamos, y carácter, que es lo que construimos. Yo empecé conociendo que mi temperamento es colérico, melancólico. Y entender eso me trajo claridad. La psiquiatra Marian Rojas dice, comprender es aliviar. Cuando tú comprendes, es que yo reacciono así porque es que yo vengo así. Como que uno dice, yo no estoy defectuosa. Cuando yo descubrí que yo era persona altamente sensible, yo dije, ya todo tiene sentido. Mi terapeuta me dijo, es que tu lenguaje del amor es la perfección, o ha sido la perfección. Y yo, ¿cómo así? Y entonces me dijo, si tú ya te hubieras casado, ya te hubieras divorciado, Alexandra. Y yo, no, Dios mío, menos mal no me he casado todavía. Y entonces, claro, como que uno empieza a comprenderse. Claro, es que yo miro, yo exijo, yo hago esto. También en terapia, y en terapia uno se conoce mucho. Escribiendo uno se conoce mucho, y son dos cosas que recomiendo bastante. Hablar con un terapeuta que te haga muchas preguntas y que te ponga a pensar, y escribiendo, porque escribir es una forma de conocernos. Escribe tus sentimientos. En el libro Cartas a una joven deprimida y Cambia tu mente, tengo muchos ejercicios de autoconocimiento en temas de emociones, de personalidad, de sensibilidad. Y esto es muy bueno. Hay test de temperamento, test de alta personalidad, de alta sensibilidad, pero también, ojo con esto, tus talentos, sentido de vida, o sea, ¿para qué eres bueno? Para qué haces que el mundo necesita, qué haces que el mundo te puede pagar, qué es eso en donde se va el tiempo volando, porque lo que hacemos también nos da esa fuerza, esa potencia. Entonces hay muchas cosas, y obviamente también está el tema de las debilidades, lo que podemos mejorar y qué tenemos que hacer para mejorar. Entonces, obviamente somos una obra en proceso, la personalidad es una construcción, y parte de construir una personalidad equilibrada parte del autoconocimiento. No, wow. Espectacular. No, Alexandra, de verdad, muchísimas gracias por todo este contenido tan valioso, por tu tiempo. De verdad, para nuestros oyentes y para todos los que quieren conocer acerca de tu contenido, lo recomendamos 100%. Vayan, conózcanse, escuchen las cosas que ella tiene, no solamente su testimonio, sino el contenido que ella tiene, que es tan valioso para este tiempo, para el tema de salud mental. Su podcast, sus libros, ahora su segundo libro también, que lo puedan leer. Los invito de verdad a seguirla. Ahí vamos a poner toda la información cuando lo publiquemos, para que ustedes puedan buscar a Alexandra. Y de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Demasiado edificador para nosotros y para los oyentes. De verdad, no se pierdan este contenido. Esta media hora, la verdad que enriquecedora fue, porque solo pienso en que somos transformados mediante la renovación de la mente, y eso es lo que estás ayudando a las personas a lograr, ¿no? Esa transformación. Y qué bendición, de verdad qué bendición. No se pierdan su contenido, sus libros. Y no dejes de hacerlo, Alexandra, no dejes de hacerlo en ningún momento. Sé que lo haces y que esto es lo que Dios te ha puesto, y es un llamado enorme, increíble. Nunca te canses, que nadie te diga que no es suficiente. Al contrario, para este tiempo Dios te ha creado, y de verdad es una bendición poder escucharte. Natalia, David, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un privilegio hablar de este tema, enseñar. Es mi gran pasión. A toda la audiencia, sencillamente quisiera culminar con una frase que se ha revelado para mí cada día más, y es: la libertad es un camino, no es magia, no es un día. La libertad es un camino que todos podemos recorrer. Cada día puedes hacer algo para ser más libre, para estar más sano, para tener una personalidad más equilibrada, pero es un camino. Y culmino con lo que dijo Aristóteles: somos lo que hacemos día a día. Te invito a que cada día pienses un poquito mejor, que cada día empuñes más una herramienta para cuidar tu salud mental,
y al cabo de unos pocos meses y años vas a ver los resultados, pero no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. Así que un abrazo para todos y bueno, extravagante.mente. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, gracias.